muy buenas noticias, muy buenas noticias. No me corresponde darlas a mí, pero tenemos un crecimiento de 2 dígitos en el primer semestre del año para la economía real, para la economía productiva de Venezuela. Venezuela va creciendo en la economía real, 2 dígitos. 7:03. Vamos a buscarle traducción a estas palabras de Nicolás Maduro. Cualquier venezolano debe estar deseoso de que las cosas sean como él lo acaba de decir. Que haya una muy buena noticia porque la economía venezolana haya crecido 2 dígitos en el primer semestre en la economía real, en la economía productiva. Eso es muy contundente. Tenemos a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Por supuesto, Tamara, vamos a aprovecharte al máximo en varios temas, pero coincide tu presencia con este anuncio de ayer. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Nicolás Maduro? ¿Cómo nos puedes traducir lo que él está diciendo? Bueno, quisiera responder esa pregunta en 2 partes. La primera que no puedo dejar pasar es que el Banco Central de Venezuela sigue sin informar las cifras a las cuales está aludiendo el presidente en este momento. Primera cosa, desde el primer trimestre del 2019 no hay publicaciones de cifras del sector real ni comercio exterior de ninguna índole por parte del Banco Central, salvo unas monetarias. El Banco Central ha entregado cifras a la ONU hasta el 2019, más no lo ha publicado aquí en Venezuela. Hasta el primer trimestre del 2019. No, ya a la ONU le entregó completo el año 2019. Ajá. Y en su portal aquí en Venezuela no tiene publicado más allá del primer trimestre. Okay. Ya el Banco Central tiene estimaciones del año 2020 y también desde el 2021. Y sin embargo seguimos sin saber. Así que todo depende ahora de la palabra que uno escuche en una alocución presidencial, y eso es un tema sumamente importante para precisamente el tema de credibilidad, inversiones, crecimiento. Un país que no reporta no tiene eso. Pero además, Tamara, y disculpa, además Nicolás Maduro dice, no me voy a adelantar ni voy a decir lo que no me corresponde. Quedará ahora al Banco Central de Venezuela la función de informar. No solo no es la primera vez, sino que ha aludido a una cosa insólita para mí. Esto lo sabemos por una comisión de inteligencia de alta economía, una especie de cosa, un rango, una cosa que inventó o que a lo mejor existe y que además es absolutamente innecesaria, porque para eso están todos los organismos que debieran estar reportando y no lo están. Volviendo al meollo de tu pregunta, ¿es posible que Venezuela esté reportando un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2 dígitos en el primer semestre? Yo creo que sí es posible. No todas las actividades están creciendo con la misma intensidad y hay que tener en cuenta 2 cosas. Primero, una noticia de un crecimiento de 2 dígitos crea excelentes expectativas, pero hay que tener en cuenta que la base de comparación es todavía una base muy baja. O sea, es como decirte que tú te eleves de 1 a 2, eso es un incremento, por ejemplo, de 100%, pero estás en 2 y debieras estar en 50, por ejemplo. Entonces, no es por disminuir el hecho de que se está creciendo, porque eso es una excelente noticia, y el desafío de las autoridades económicas es darle sostenibilidad a eso, y precisamente que en la segunda mitad del año seguramente esos 2 dígitos van a disminuir un poco, porque la base de comparación sigue corriendo hacia arriba. Entonces, también creo que es importante señalar en ese sentido que hay diferencias de intensidad de crecimiento. Ahí hay el crecimiento del sector petrolero, que con respecto a el primer semestre de base de comparación, por ejemplo, plantea un incremento muy importante, pero en realidad su nivel de producción es todavía muy por debajo de lo deseable y está oscilando en 700.000 barriles, después de haber tocado por un ratico aquel famoso millón a finales del año pasado. Y después está todo lo que es la economía no petrolera, donde estamos nosotros, es la importante, donde está la manufactura, donde están los servicios, donde está el comercio, etc. Eso está teniendo un impulso que además a raíz del segundo trimestre fue mayor, porque hubo un aumento importante del salario del sector
público. Un aumento importante no quiere decir que el ingreso es suficiente, pero sí fue un salto importante y esos son factores que están estimulando, que han estimulado el consumo. Va a haber una breve desaceleración y después en el tercer trimestre nosotros prevemos que nuevamente va a haber ese estímulo de crecimiento. Y este año sí vamos a tener, todas las actividades van a presentar números azules finalmente, vamos a presentar crecimiento. Nuestra estimación es que el total del año va a estar en el orden del 7 u 8%, con una industria petrolera presentando casi el 20% de incremento y el sector no petrolero aproximadamente en 7%. Amigos, estamos escuchando a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. ¿Hay algún asidero, hay alguna referencia que nos permita prever la sustentabilidad de este crecimiento en razón de alguna estrategia o de unas condiciones observables en el corto y mediano plazo? Yo, por ejemplo, siempre digo, oye, están cerquitas las elecciones del 2024 y las del 2025. Esto desde el punto de vista político debería favorecer el terreno de lo económico. ¿Qué nos puedes decir a los venezolanos que intentamos interpretar Bueno, lo primero que está hay que pasando? decir que, tal como acabas de decir, y creo que el gobierno lo tiene más presente que nadie, el 2024 está aquí y tiene el desafío de mejorar sensiblemente el desempeño de la economía, porque cuando uno recuerda, y no solo por hacer memoria del sufrimiento, etcétera, etcétera, sino es importante porque hay, por así decir, un lastre o un legado de deterioro que hay que mejorar. No es que se perdió, es decir, los puestos de trabajo que se perdieron tú no los puedes dejar allí. Es una economía que perdió el 75% de su tejido muscular, perdió fuerza laboral y eso, o sea, eso es exclusión. Muchos emigraron y otros no, y eso es un desafío, la sostenibilidad de ese crecimiento. ¿De qué depende? Bueno, hay cosas que se están haciendo en la dirección correcta con mucha severidad, porque todavía el crédito está creciendo, pero no como pudiera, porque el Banco Central tiene temor de flexibilizar más el crédito, porque le tiene mucho, mucho temor a que se dispare el tipo de cambio, el precio del dólar ascienda fuera de su control y a él le está costando mucho contenerlo, lo está haciendo y está poniendo muchas divisas para contener eso. Y también va a estar más o menos disciplinando el gasto, o sea, lo está moderando el gasto, pero tuvo que hacer un incremento y van a tener que venir, por razones de incentivo además político-electoral, un crecimiento mayor del gasto público. Y eso va a ameritar que el Banco Central de Venezuela tenga un músculo financiero en divisas, en efectivo, importante y regular para estar contrarrestando ese empuje que él quiere insistir en tener, en ponerle techo al tipo de cambio, que es su arma fundamental antiinflacionaria, digamos, la que ha estado manejando a lo largo de estos 4 años para salir de la hiperinflación. Tamara, ¿qué expectativas puede tener el industrial venezolano de una reactivación progresiva que pueda convivir con la importación de lo que está llegando desde afuera en medio de lo que estábamos viendo? Mira, a un industrial le interesan varias cosas. Del lado, llamémoslo exógeno, digamos. Estamos hablando de la producción nacional. Exactamente. Lo primero que le interesa, por supuesto, es que haya demanda. Por lo tanto, tiene que haber ingreso disponible, es decir, poder adquisitivo. Le interesa que la inflación siga desacelerándose. Le interesa que el poder adquisitivo de la población aumente y para eso tienen que aumentar las fuentes de trabajo y toda la facilitación de las actividades económicas y cuidar mucho, y esto es importante también porque hay una intención de incremento de la presión tributaria por parte del gobierno muy importante, que tiene que cuidar de no excederse porque puede estar inhibiendo precisamente el proceso de recuperación del que estamos hablando. Y la segunda cosa que le interesa digamos, al inversionista, al empresariado, al que está trabajando y al que quiere entrar a invertir, le interesa, por supuesto, que haya un marco legal acorde. Y ahí el gobierno tiene limitaciones, creo que autoimpuestas, de índole también de corte ideológico,
que le impiden hacer precisamente las reformas legales que serían como un velo que levantarías y dijeran, bueno, aquí cambió un marco legal de manera importante. Quizás no confío tanto en quien lo levantó porque hay un legado de una actividad extremadamente intensa en la intervención, en los controles, expropiaciones indebidas, no compensadas, etc. Esa historia, eso está en la memoria de los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, están llegando capitales con interés a invertir, pero cuando uno piensa en términos macroeconómicos, son actividades puntuales de rápido rendimiento, compañías, por ejemplo, que, digamos, diezmadas por toda la tragedia económica que ha tenido de tantos años Venezuela, pues el valor de sus activos es muy poco, ahora es atractivo, Claro. y ven que el gobierno efectivamente tiene interés en motorizar la economía y se atreven a entrar. Pero no es una corriente masiva porque hay ese marco institucional y legal muy importante a corregir. Tamara, podríamos estar toda la mañana, tenemos apenas el próximo bloque, Sí. en medio de tantas cosas interesantes que tú nos puedes, que tú puedes abordar. Pero fíjate, al regreso, quisiera llevarte un análisis global sobre lo que está pasando con el euro, que llega a su nivel más bajo en 20 años. Fíjate tú lo que está pasando con el dólar, o más bien con la inflación en los Estados Unidos, que está tocando niveles históricos también. Vamos un poco a ese análisis porque el COVID, entre otras cosas, nos ha demostrado que el mundo es pequeñito, estamos muy interconectados. Así que regresaremos con Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. Tamara Herrera está con nosotros a las 7:18 hora de Venezuela, economista, directora de Síntesis Financiera. ¿Por qué el euro ha llegado a aparearse con el dólar? Se hunde a su nivel más bajo en 20 años. Bueno, en primer lugar, uno tiene un telón de fondo importantísimo a mencionar, que es toda la crisis global que se arrastra desde el COVID y cuyos efectos no han desaparecido. Esa crisis trajo todos los problemas de cadena de suministro, recesiones por los confinamientos forzosos que hubo que hacer, y la economía no ha retomado su ritmo porque además no se incorporan todos los países en la misma forma, en el mismo ritmo, a esa reanimación económica, y están todos esos cuellos de botella todavía manifestándose y también se sienten de hecho aquí en Venezuela. Sobre eso, además, se montó desde febrero de este año la invasión a Ucrania. Y eso ocasionó un shock brutal en el mercado de commodities, o sea, de materias primas, desde la energía, o sea, petróleo, gas, y además un gran temor porque en algunos espacios del planeta se presenten hambrunas porque hay unos precios históricamente, o sea, nunca vistos tan elevados en los alimentos, y temores justamente de que esa cadena de suministro ya debilitada y congestionada se agrave. Entonces, ahora que se arrastran los efectos inflacionarios de haber compensado a las poblaciones por el confinamiento del COVID, y además estás pasando por la subida descomunal de todos los precios de todas las materias primas, la inflación se ha desatado a nivel planetario con distinta intensidad. Estados Unidos acaba de mencionar que tiene esta inflación interanual récord para ellos en aproximadamente 20 años, creo yo, o más. Y para Europa, por el contrario, esa inflación es mayor. O sea que todo este cuento que he hecho es porque hay una diferencia de intensidad en esos fenómenos. Y Europa está padeciendo con más intensidad precisamente las dificultades energéticas porque primero hubo las reacciones para presionar a Rusia a no invadir a través de bloqueo o prescindir de sus importaciones, y ahora sobre esas decisiones se ha sumado la decisión de la propia Rusia de tomar represalias contra los países europeos que lo han sancionado, cortándole, por ejemplo, el gas, que es vital, y estamos en la proximidad del invierno, a países como Bulgaria,
Polonia y Finlandia, por ejemplo, que ya ocurrieron, y con Alemania están tratando de manejar porque es un país que tiene una altísima dependencia. Entonces, esos costos energéticos y de materias primas están desatando una inflación muy importante y las monedas con esas inflaciones, por supuesto, se debilitan. Y además de eso, en paralelo, en la lucha antiinflacionaria que vas a estar viendo en todo el planeta, comienza la primera reacción típica, que es la subida de las tasas de interés para frenarlo. Las tasas de interés ayudan a mermar la inflación y hacen que una inversión en Norteamérica, hablo de una inversión de un título financiero, un bono, lo que sea, pues una vez que tú estás atacando la inflación, estás recibiendo mejor rendimiento y los capitales emigran por el miedo a la inflación mayor en Europa y por la atracción de esos capitales hacia Estados Unidos, que presentan tasas de interés más interesantes. Y eso sigue alimentando el debilitamiento del euro y por eso se llegó a ese nivel récord y va a proseguir. Pero recordemos que como hay un tema de relatividad en la velocidad, es importantísimo que Estados Unidos tenga éxito en este descenso de la inflación. Va de hecho a subir más las tasas de interés, que comporta un riesgo de recesión, pero ese es el balance, el equilibrismo que tienen todos los hacedores de política económica, hasta dónde apretar para contener la inflación y no llegar a punto de sabotear en exceso el crecimiento de la economía. Pero la meta más preciada de cualquier ministro de Economía de largo plazo es la estabilidad y por eso le dan prioridad a lo antiinflacionario. ¿Cómo se resuelve esto? Aparte de lo que ha aludido indirectamente, es muy difícil porque esta invasión a Ucrania no es un asunto de corto plazo. Y todos saben en Europa que es un problema sumamente complejo. Hay enormes preocupaciones sobre las perspectivas económicas en Europa y también enormes preocupaciones por la persistencia de Rusia en esa invasión. Y todos en Europa, todos los cambios que han ocurrido en la OTAN es porque tienen presente eso, saben que así como estaba en la agenda entrar a Ucrania después de haber tomado a Crimea, también está el sueño de la gran Rusia que tiene Putin y después irá por otros países. Es por eso que se nota tanta inflexibilidad en materia de sanciones contra Rusia. El problema es que Rusia está, creo yo, se siente en condiciones y cuando un líder considera cuál es su prioridad política de largo plazo, pues creo que va a persistir en ese intento extremadamente destructivo y costoso para todo el planeta. Tamara, ya me queda muy poco tiempo. Este es un programa seguido por mucha gente en el exterior que está en condición de migrante. Gente que incluso se desplazó buscando mejores condiciones en otro país. En este momento, tal como tú has descrito en líneas generales la situación del mundo, ¿hay alguna región, hay países en particular que pueden obtener ventajas, que podrían incluso aprovechar, entre comillas, una circunstancia como esta para crecer? Bueno, todos van a estar luchando exactamente incluyendo Venezuela, por lo mismo. ¿no? Bueno, Venezuela sí tiene sus oportunidades y Venezuela no está escapando, de hecho, de ese efecto inflacionario, de inflación importada, quiero decir. Eso nos va a afectar y creo que va a afectar la meta Por del ejemplo, gobierno. los costos de los fletes me dicen que han subido muchísimo. Una barbaridad, porque ahí estás arrastrando desde las consecuencias del COVID. Además, recordemos que hasta hace apenas 3 semanas, y no de manera definitiva, fue que se interrumpió el confinamiento de China. Y cuando eso es así, se detienen miles de barcos en alta mar porque no pueden entrar a ese puerto del cual tienen que entrar cosas y salir millones de toneladas hacia el resto del planeta. Entonces, todas esas cosas están muy desajustadas. Yo me considero en este instante incompetente para decir, múdate a no sé qué Exacto. lugar a decir, ¿entiendes? Porque además, la situación va a ser mejor. Bueno, porque a lo mejor es mejor ahora y Claro, las decisiones, claro. esas son decisiones de largo plazo. Y en el largo plazo lo más importante es que se trabaje justamente una senda de estabilidad, porque sin estabilidad no habrá
crecimiento sostenible en ninguna parte del planeta. Tamara, qué interesante ha sido escucharte, qué capacidad de pedagogía tienen tus palabras. Nos quedan muchos temas por hablar más adelante. Espero que pronto regreses. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre será un gusto. Bueno, gracias a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. En la economía, yo siento, no sé ustedes, que uno siempre necesita una traducción especial de los que han estudiado, de los que están formados. Volveremos.